Hola damas y caballeros, mi nombre es David Huerga y soy vuestro anfitrión en el podcast de Falla con Éxito. Mi misión es la de traer gente de diversas áreas profesionales para que compartan sus experiencias, sus rutinas, sus tropiezos, pero sobre todo, sus herramientas. El invitado de hoy es todo un auténtico referente en la comunidad de póker hispanohablante y muchas cosas se podrían nombrar a esta persona, pues como que ha escrito un libro o sus grandes resultados en las mesas de póker, los grandes resultados que ha ayudado a otros jugadores a conseguir, sus resultados en torneos de póker y un sinfín de logros. Pero intentando pensar una que sea justa con su trayectoria, pero a la vez con la que él mismo se siente identificado, creo que lo más justo sería decir que el invitado de hoy es marido, es padre de dos pequeñas criaturas y es profesor y fundador de una de las mejores escuelas de póker del mundo. Damas y caballeros, con todos vosotros, Raúl Mestre. Hola Raúl, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Una de las cosas que más me llama la atención, preparando un poco esta conversación y siguiéndote desde hace años, es lo que dices y lo que hablas en diversos sitios sobre bautizar conceptos, que es lo de crear una estructura que muchas veces tenemos claras cuando se trata de construir una casa o se trata de hacer algo más físico, pero a nivel conceptual no suele ser tanto así. Y por poner un poco en precedente a todo el mundo que escucha, aunque tú supongo que ya lo sabrás porque es sobre ti, creo que uno de los pilares de tu éxito pokeril viene de tu creatividad. Y esto sin duda viene de una parte de tu forma de aprender y otra de cómo estructuras luego el conocimiento. O sea, una de dónde sale ese conocimiento nuevo y luego cómo lo estructuras, ¿no? Entonces, háblanos un poco sobre este tema de bautizar conceptos. A ver, en otros ámbitos, esto es algo que en realidad no sucede obviamente solo en el póker, pasa creo que en todas las disciplinas, o seguro que hay alguna excepción, pero en la inmensa mayoría de disciplinas donde cuando algo ya es complicado, la cantidad de información que realmente puedes llegar a aprender es muchísima. Y si no eres capaz de construir ideas más complicadas de bases más sencillas, te sería realmente muy difícil o imposible llegar a pensar en esas ideas que están construidas encima de otras. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si tú piensas en lo que es, voy a irme a lo más simple que se me ocurre, una suma, ¿no? Una suma al final que para cualquier adulto es una cosa como trivial. Si no tuvieses el concepto de lo que es un número, sería bastante más difícil de explicar, ¿no? Y bueno, de una suma se construyen otras ideas encima, se construiría una multiplicación, de donde se podría construir una exponencial, de donde se podría construir. Si quisieras trabajar en el último nivel, en un nivel avanzado de matemáticas, igual no eres ni consciente de ello, pero estás usando esos conceptos que te permiten pensar de forma sencilla en ideas que en realidad son complicadísimas, que para explicárselas a un niño necesitas años de conceptos que van aglutinando, pero alguien que está familiarizado con todos esos conceptos puede construir ideas muy, 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 muy complejas porque no necesita pensar en el concepto entero cada vez, solamente le pone un nombre y al etiquetarlo él entiende lo que es eso y le podrá desglosar cuando le haga falta, pero puede pensar solo con una palabra y significa todo eso que hay debajo, toda esa pirámide de ideas. Y un poco, al final, en el póker es exactamente lo mismo. Cuando construyes ideas muchas ideas que hoy igual mucha gente que juega póker regularmente le parecen sencillas, hace una década no eran tan sencillas y se pueden construir cosas más complicadas encima de esas ideas sencillas, aglutinándolas en una palabra. Y esto además en castellano prácticamente no había nada de literatura de póker en castellano, todo lo que había era en inglés y no había prácticamente conceptos en castellano. El ponerle nombre a esos conceptos es lo que facilita mucho no tanto la asimilación como el construir ideas complicadas encima de esos conceptos, usando esos conceptos como ladrillos en vez de como la idea final. Claro, esto que acabas de decir de hace ciertos años no había cierto contenido y la gente que llega ahora le es muy sencillo que te expliquen un concepto. Básicamente lo que estás describiendo, ¿no? Que en muchas otras áreas siempre se denomina pensar fuera de la caja. Es decir, ahora existe esta realidad, pero yo voy a irme fuera de esto establecido. Y eso es un poco lo difícil, ¿no? Que es esto de bautizar conceptos. Cuando digamos que piensas fuera de la caja, a lo mejor tú lo articulas o nombras de otra forma, pero cuando vas a través de este proceso creativo, o de aprendizaje creativo, diría yo,
¿qué haces? O sea, preparando esta conversación una vez más, he escuchado cosas tuyas de que juegas y entonces a través de jugar se te ocurren cosas y luego las analizas, pero ya no sé un poco cómo es este proceso. Sí, a ver, en realidad, a ver, a raíz de darle, yo claro, he hablado con mucha gente, he dado clase a mucha gente, ves que hay gente que aprende de formas diferentes las cosas, hay gente que igual necesita la información más... puede decir más estructurada, más ordenada y tiene una forma de aprender como muy, voy a llamarle ABC. Para mí nunca ha funcionado así, no es tan ABC. A mí, cuando pienso en conceptos de póker, en el contexto específico del póker, lo que me sucede es, yo juego, me encuentro en situaciones en las que veo que lo que está sucediendo es, ¿cómo le llamaría? Estás en una decisión en la que tus alternativas ninguna me resulta especialmente atractiva e intento buscar si hay algún camino que me permita que esa situación sea distinta, ¿no? Si yo me encuentro en un escenario en el que en las manos que juego esto, que además es una situación que pasa con cierta frecuencia, es una situación desfavorable, intento ver si le puedo dar la vuelta, si hay otra forma de llegar a esa situación, de cambiar lo que pasa ahí y por qué pasa, ¿no? Pero es empezando por por lo que está pasándome en las mesas y de qué forma le puedo dar la vuelta y un poco a ver, obviamente el día 1 que empiezas a jugar necesitas leer, o necesitas, a mí desde luego me ayudó leer un contenido básico de la ABC de cómo funciona esto, es que las reglas, en la baraja, ¿no? Sí, incluso el siguiente paso, ¿no? Un poco el cómo funciona el juego, pero por mi forma de aprender a mí me ayuda poco que me digan algo. Necesito ser capaz de pensarlo por mí mismo para poder asimilarlo. Y una cosa importante en el caso concreto del póker es que es estupendo tener una capacidad de análisis que estás una hora viendo una mano y llegas a una solución complejísima, súper, hilando fino. Pero la realidad del póker es que si no te es intuitiva la solución, tú tienes, voy a decir, 15 segundos normalmente para tomar una decisión. No tienes una hora y media. Tienes 15 segundos y habitualmente en vivo puedes jugar una mesa, pero si juegas online, pues no sé, vas a estar a 6, 8, depende de 10 mesas, tienes una capacidad limitada. Entonces, una cosa que creo que muchas veces la gente pierde de vista es la importancia de trabajar en estimar y en que te resulte intuitivo, y para eso yo necesito pensar los conceptos por mí mismo, como descubrirlos por mí mismo. Esto que hablas ahora mismo me recuerda a hace... Bueno, tú podrás nombrarlo mejor. Hace varios años hubo un torneo por invitación en Inglaterra que acabaste ganando. ¿Cómo se llamaba ese torneo? Sí, hace un montón de años de aquello. Hay gente que lo quiere buscar, no porque sea relevante. ¿Cómo se llamaba aquello? ¿Era Poker After Dark? No, era algo así. No, madre mía, es que hace tantos años que no me acuerdo ya, ¿eh? Sí, hace 12 años de aquello. Sé de lo que habla, sí, que Vicky Coren era la presentadora y sí me acuerdo, pero... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Ahora saldrá, ¿no? La cuestión es que estáis en... Creo que ya es la mesa final y creo que el primero gana muchísimo y todos los demás ganan muy poco. Es casi un winner takes all porque es un free roll por invitación, es algo un poco raro. Sí, efectivamente, sí. Pero bueno, tampoco viene mucho al caso. La cosa es que juegas una mano contra Vicky Coren en concreto. Vale, estábamos hablando de otro torneo. Lo que tú me hablas es las series mundiales aquellas. Vale, ok. Vale. Yo estaba pensando en lo primerísimo que jugué hace un... Es que no sabes tú ni lo que es. Pero que también fue televisado. Juegas una mano contra ella en la que, bueno, tienes una mano en la que le flotas para farolearle, bla, bla, bla. Y la cuestión es que la mano dura, digamos, un minuto. Y tu núcleo de decisión cuando explicas la mano es en el flop. Y es donde haces todas tus estimaciones y tu pensamiento. Y cuando lo lees, tu explicación, que está posteada en PokerRed y en Educa y en todas partes, tardas a lo mejor 15 minutos en leerlo. Y la gente, yo recuerdo hablar con gente y me decían, es imposible que pensase esto. Lo hizo porque es un random o lo hizo porque es muy bueno, pero no pudo pensar todo esto. Y le dije, es que es cierto. No tienes que pensar todo eso cuando estás jugando. O sea,
Es exactamente lo que acabas de describir. Si siempre estás pensando de forma activa todas esas cosas, es que no lo tienes tan claro y no lo tienes el conocimiento integrado. Cuando el conocimiento está integrado, no tienes que pensarlo. Y de hecho, explicarlo, cuando lo explicaste, creo que incluso en un vídeo, implicaba un esfuerzo, ir por todas las razones que había para tomar esa decisión. Sí, sí, efectivamente, obviamente, de la misma forma que si tú tuvieses que explicarle a alguien, vuelvo al ejemplo de las multiplicaciones, ¿no? Si tú tuvieses que explicarle a alguien desde los números naturales hasta la suma para pasar por la multiplicación, escribirías un libro, ¿no? Al final harías un libro entero, pero para ti podría ser muy intuitivo multiplicar. Tú podrías hacer una multiplicación en 3 segundos. Podrías, con eso un poco, ¿no? Salvando las distancias, pero ese mismo concepto. Lo que sí quiero hacer hincapié es que creo que me ha ayudado mucho a ser mejor jugador el hecho de explicar, el hecho de estar dando clase continuamente. Doy clase, coach, de todo tipo de intentar ayudar a otros a mejorar. Tener que deshacer el proceso te hace asimilarlo mejor y que te sea más fácil, que sea algo rápido. Obviamente no puedes hacer el proceso entero de pensamiento cada vez, es un poco en la línea de lo de los conceptos, de las ideas. Claro, yo que también he dado, especialmente hace varios años, muchas cientos de horas de clase, me siento muy identificado hubo una época que he vivido durante 6 meses en Portugal con 3 amigos míos. Les daba clase entre comillas desde cero y estábamos 6 meses clase todos los días y jugar solo póker. Y decía, no sé por qué, pero me resulta curioso que creo que estoy aprendiendo más explicándoos rangos de 3-bet y secuencias básicas post-flop que cuando yo estudio por mi cuenta, que en ese punto pues ya jugaba alto, etcétera. Y aquí hay algo que... Básicamente, el machacar eso, lo que yo creo que te permite es que cuando tú estás en la mesa le dedicas como menos energía a esas cosas, voy a llamarle básicas, que has profundizado tanto que no necesitas pensar en ellas y por tanto puedes dedicar más foco, más atención a las partes que en ese momento no están más en el, ¿cómo le llamo? En el edge de tu juego, en el edge, me sale en inglés, en el... como en el límite, ¿no? Y entonces te mejoras porque estás no le tienes que dedicar tanta atención a lo que ya tienes bien asimilado. Sí, como tenemos una RAM limitada, tu energía se va a lo otro. Aquí justo con lo que acabas de decir y que he escuchado de ti y que bueno, tú mismo hemos hablado ahora antes de empezar a grabar, es que verbalizar te ayuda a estructurar una vez más ese conocimiento, ¿no? Es otra forma de estructurar los ladrillos. ¿Por qué crees que verbalizar? Por ejemplo, es que yo viví también con un jugador de póker que decía, su frase era, y mucha gente lo reconocerá, yo cuando juego en la mesa no me entero de lo que está pasando. Y él analizaba todo después. En la mesa él veía los números e intentaba sobrevivir casi, ¿sabes? Y es muy bueno, ¿eh? O sea, es un crack. Pero para ti es al revés, ¿no? Necesitas el que esté desarrollado... O sea, práctica, digamos, sería la palabra tanto para hablar como para jugar, como para todo. A ver, un poco por partes, ¿no? Lo que has hecho de verbalizar, yo sí tengo claro que cuando estás, lo que te decía, ¿no? Como en el edge, ¿no? En la zona del conocimiento sobre algo que para ti todavía está, lo típico de conocimiento completo, conocimiento incompleto, consciente, inconsciente y tal, ¿no? Cuando estás en la zona esa de conocimiento consciente pero que todavía no está asimilado, yo necesito verbalizarlo, eso es lo que me ayuda a pasarlo a la zona de ya de asimilarlo, porque verbalizarlo, que para otros puede ser escribirlo, hay gente a la que la escritura le resulta como más... es otro proceso, ¿no? En el que te obligas a ordenar las cosas. A mí lo de escribir me puede funcionar cuando ya tengo la idea medio asimilada, si está muy verde todavía como que no sé casi ni por dónde ponerme a escribir. El hecho de decirlo en voz alta te obliga a ordenarlo mucho más. Dentro de tu cabeza las ideas pueden estar muy desestructuradas y no te das cuenta de cuánto hasta que no intentas decirlo, hasta que no haces el esfuerzo de comunicarte con otro ser humano y que lo que digas sea comprensible y tenga sentido. Y hay veces que cuando te pones a hacer ese esfuerzo de ordenar lo que estás intentando decir, te das cuenta de que no tenía mucho sentido, de que hay alguna incongruencia o de que hay un agujero ahí grande que necesitas trabajar para ver realmente qué es lo que está pasando. Y que eso es una de las cosas a las que me ha ayudado mucho el ser profesor, crear contenido, etcétera, etcétera. Y el segundo paso para mí sería lo de escribirlo, pero para mí escribirlo es cuando ya tienes la idea más o menos clara y sabes tal, el escribirlo sí que ya es un repaso en el que puedes visualmente ver la idea de arriba a abajo y
releer, ¿no? El hecho de poderla releer, el primero lo suelto todo, lo voy escribiendo y luego la puedo releer sin hacer el esfuerzo de estar buscando en mi cabeza. Pero, en fin, yo entiendo que esto no tiene por qué funcionar igual para cada ser humano, pero sí sé con certeza que soy mucho mejor jugador de póker gracias a haberme dedicado a formación. ¿Y esto lo llevas a otras áreas de tu vida? O, no sé, la parte intuitiva, la parte de construir conceptos... La de verbalizar, sí. La de escribir, la verdad es que no tanto. Alguna cosa, no tanto, pero la de verbalizar, sí. También, a ver, en mi caso, por el estilo de vida que he elegido llevar, no hay tantos ámbitos de mi vida en los que sea... ¿cómo lo llamo? En los que necesite estar buscando conceptos nuevos. Quiero decir que si te dedicas a... Si yo quisiera ser, que no es mi caso, ¿no? Quisiera ser broker de bolsa, seguro que usaría un sistema similar. En mi caso yo, bueno, ya hablaremos supongo de esto después, con el estilo de vida que llevo, para estar con tu familia no necesitas tanto esa profundización de cosas teóricas, aunque sí que lo hago a veces todavía juego algún juego de cartas. Yo jugaba mucho a Magic de niño, de chaval, y todavía juego algún juego de cartas, y es algo que todavía hago en ese ámbito, además del póker, claro. Luego hablamos brevemente del Magic, que me parece algo... Yo nunca he jugado, pero bueno, me parece interesante. Ya que lo has nombrado, podemos ir directamente a eso y luego recapitulamos sobre el estilo de vida que has decidido llevar, que es algo que, hablando con diversa gente, me han hecho ver que podría ser un tema muy interesante hablar contigo. Yo que aparte, bueno, es la primera vez que lo digo en público, pero voy a ser padre. Y enhorabuena y suerte. Soy medio padre porque mi pareja con la que vivo desde hace años tiene un niño, pero es diferente porque pillé el videojuego a la mitad, ¿no? Ahora sí, es distinto. Es distinto, pero bueno, obviamente no es lo mismo que si nunca, obviamente estarás sí, me hago la idea. Sobre lo que decías del estilo de vida que has decidido llevar, o sea, hay muchas cosas que supongo que nos podrías contar a la familia y a lo mejor ahora vas a tirar por un camino o por otro. Creo que los más interesantes me parecen, ahora que veo la cuenta atrás y yo soy bastante obsesivo-compulsivo con las cosas, es el tema del aprendizaje y cómo transmitir el conocimiento, principios, valores, ideas y todo esto a mi hija, ¿no? ¿Cómo le transmites tus conocimientos a tus hijos? A ver, sobre esa pregunta en concreto, lo primero es que yo creo que los hijos, bueno, obviamente cambia con la edad, no es lo mismo intentar transmitirle algo a un niño de 3 años que a un niño no sé si es niño de 14 o de 12 o de 13, porque sus capacidades cognitivas son distintas. Pero la primera cosa es que he leído mucho sobre el tema de paternidad. Eso no significa que lo que yo diga sea una certeza. Después de leer mucho, intento pensar en lo que tiene sentido para mí. Es difícil ser completamente objetivo con el tema de tus hijos y por tanto tienes que elegir lo que crees que es mejor y con lo que estás cómodo para tus hijos. En mi caso, mi impresión, por lo que he leído y por lo que creo, es que el rol de los padres a nivel formativo es esencial, sobre todo en los primeros años de la vida, y hablo desde que son hasta casi bebés, no te voy a decir el primer día de vida, pero sí que muy pequeños, que son muy esponjas y que importa relativamente poco lo que tú les digas y mucho lo que tú hagas. Ellos van a aprender a través de ver cómo tú actúas y cómo tú te enfrentas a las decisiones del día a día, cómo te relacionas con los demás, cómo tratas a los demás. El adquirir... yo creo que además en el mundo en el que vivimos, el adquirir conocimientos específicos tiene muy poco valor. No hay ningún conocimiento específico más allá de si llamases a tener sentido común o capacidad de aprender cosas nuevas como un conocimiento específico, ¿no? Más allá de eso, no creo que haya ningún conocimiento específico que yo pueda saber hoy que mi hijo necesitará dentro de 15 o 20 años, porque el mundo cambia cada vez más rápido y lo que creo que él necesita es ellos necesitan, porque el pequeño ya está también en esa fase en la que es una esponja, lo que ellos necesitan es aprender a relacionarse con otros humanos, a conocerse a sí mismos, que creo que es una cosa que está como muy... me sale el inglés, overlooked.
como se dice en castellano, que está muy, que se pasa mucho por alto, que es el conocerse a sí mismo, la gestión emocional del cómo te sientes y por qué, y es muy importante ser consciente de tus emociones y de cómo te sientes y por qué, y el aprender a no tener miedo a las cosas nuevas y a aprender cosas nuevas, ¿no? Y con eso él elegirá su camino. Eso es lo que yo como padre he decidido como un poco como guías de lo que quiero que hagan, mucho más que quiero que aprenda pues el conocimiento específico que me digas, no, programar. Si no te digo que programar no puede ser, hoy en día desde luego súper útil, más que otras cosas que estudiábamos en el pasado, pero creo que eso cuando llegue el momento, lo que quiero es que él tenga la capacidad de elegir y de hacerlo, y que no le dé, digamos, que no se le haga un mundo, ¿no? El aprender una cosa nueva si es lo que necesita y lo que quiere, y él saber relacionarse con los demás y conocerse a sí mismo, las emociones suyas, y a través de eso entiendo que las de los demás con más facilidad, la empatía, porque creo que la clave de la felicidad en la vida está en las relaciones con los demás humanos, con las demás personas. Si sabes relacionarte con las demás personas, creo que al final importa muy poco otras cosas que a veces les damos mucha importancia, lo que mucha gente entiende como éxito, que muchas veces es en un contexto más económico, no más puramente económico. Creo que eso está, no sé si decir en un segundo o en un tercer plano. Creo que el primer plano es las relaciones, casi dirías tuyas contigo mismo, la aceptación y el entenderte y el saber el mundo que te rodea, por qué pasan las cosas, y con otras personas. Y un poco yo en lo que me centro es en eso, intento centrarme en eso, vamos. Has dicho algo que me parece muy interesante, que se puede llevar a cualquier área siempre, porque habrá gente que esté escuchando ahora con 20 años, ¿no? Que juega al póker por encima, que diga, es que o sea, este cacho de conversación me lo puedo saltar, ¿no? Pero son muchas claves súper importantes que yo remarcaría, que es lo que haces, no lo que dices. Y esto se puede llevar. Sí, eso creo que es clave, ¿eh? Sí, desde luego, y más especialmente si cabe con niños pequeños. Y después lo que has dicho de que sean autosuficientes a nivel interno, a nivel personal, ¿no? De llevarse bien consigo mismo y hacia afuera. O sea, es algo súper importante, creo yo. De hecho, yo creo que en el mundo en el que vivimos, en el que ya estamos, y que creo que el mundo se dirige más hacia ahí, no tampoco pretendo ser un gurú de hacia dónde va el mundo, va a marcar más diferencia el ser capaz de entender las emociones de los demás y lo que está pasando en ese contexto social emocional, que casi ningún conocimiento en el sentido, ¿no?, de saber una cosa concreta. Ya que lo nombras, no es algo que tenía pensado, pero me parece muy interesante tu punto de vista, si nos lo das, y es cómo ves el mundo dentro de 10, 15 años. A ver, en cuanto a cosas concretas, creo que es prácticamente imposible predecirlo. Lo que sí tengo claro, en la medida en la que siempre que hablas del futuro, ¿no?, tienes claro algo, mañana podría haber una apocalipsis nuclear y aquí no queda nadie, entonces cualquier predicción es, ¿no?, hay un porcentaje de que nos vayamos todos al guano. Pero lo que sí, y esto que es una realidad hoy, ¿no?, lo lleva siendo años, es que el mundo cambia cada vez más rápido. ¿Por qué? Cada vez hay más tecnología que nos permite tener más conocimiento científico, más conocimiento teórico y, por tanto, crear más tecnología, ¿no? Como lo estamos viviendo en el día a día, esto es como lo rápido que crecen los niños, de que si lo tienes todos los días a tu lado puedes no darte cuenta hasta que miras una foto de hace un año y dices, ¡ay, mi madre! Pero si parece ¿qué ha pasado aquí? Pero no es el mismo niño, ha pasado un año. Si miras desde un punto de vista de cómo vivíamos, levantas la cabeza y miras hace, voy a decir 20 años, sé que a muchos os parecerá una locura de tiempo, 20 años, cuando haces el mismo ejercicio mental, te imaginas vivir en el año 980 y mirar al año 960, tú podrías haber vivido en el año 980 exactamente igual que tus padres en el año 960, con ninguna diferencia o alguna diferencia prácticamente anecdótica, ¿no? De la vida que llevó la generación de mis padres a la que he llevado yo, las diferencias son brutales. Simplemente, ¿no?, por hacer pequeñas pinceladas de cosas que no nos podemos imaginar. Bueno, mi estilo de mi vida entera, lo que ha sido mi vida profesional, directamente no existiría. O sea, no habría nada ni parecido. No existía internet. O sea, es que no, a ver, si nos hacemos la idea, y no es que internet saliera la semana pasada, es que hay negocios enteros que no tienen sede física o tienen, o sea, que no atienden a clientes a través de una sede física. Eso hace 20 años ni siquiera ese concepto ni siquiera podía existir.
Y eso, pues, para poner una de esas cosas súper grandes que está tan metida dentro de nuestra vida en el día a día que no nos imaginamos otra. O sea, que no nos, que es que no te podría... Lo de los móviles, ¿no? El móvil es casi una parte de tu cuerpo, que es uno de los temas que a mí, de cara al futuro, más me preocupa, ¿no? Un poco el tema de... Bueno, que ese es otro tema también con respecto a la educación y a la crianza y a uno mismo, lo de la dopamina permanentemente en móviles, en redes sociales, en 1000 sitios, el saber controlar, que al final somos monos levemente evolucionados que funcionamos por estímulos y por drogas, ¿sabes? Que no somos robots, que somos pequeños monos un poco más listos, ¿no? Pero, en fin, básicamente pequeños monos. Y lo único que me atrevo a predecir es que, salvo que haya un apocalipsis zombie de por medio, el mundo será radicalmente distinto en 20 años en cosas que muy difícilmente creo que se puedan predecir. Creo que habrá suficientes cambios en conocimientos científicos, tecnológicos, que cambiarán la vida de las personas de formas que no nos imaginamos. Y claro, ya predicciones concretas pues no me atrevo a lanzar. Puede ser tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de transporte, que son cosas que luego tienen muchísimas otras implicaciones en la vida de las personas, muchísimas, además de las directas. Y bueno, en áreas que no concibo ni siquiera. Súper interesante, o sea, súper de acuerdo que los microentornos es muy difícil de predecir, o las micromodas o tendencias, lo que sea, pero el macro está claro que va a ser muy diferente por el carácter exponencial, lo que dices de la tecnología, la ciencia, etcétera. Y aquí, o sea, tiene mucho sentido lo que has dicho de cómo educas a tus hijos, pero es que lo puedo aplicar yo o alguien de 50 años o quien sea, que es el aprender a gestionarse uno mismo, a gestionarse los demás y el cómo aprendes, porque cuando el mundo cambia a tu alrededor, lo único que vas a necesitar es eso, porque las nuevas habilidades, pescar, si de golpe deja de haber agua, no lo necesitas, pero saber cómo pescar más rápido te permite aprender a hacer otra cosa más rápido. Claro, una de las cuestiones, un poco eso que decía de que el año 980 mirabas, ¿no? 20 años atrás, la gente, hasta la generación de mis padres, se definía por su profesión. Básicamente tú podías ser algo y lo hacías toda tu vida. Tú podías ser carpintero y estabas toda tu vida trabajando madera. Podías ser pescador y estabas toda tu vida pescando. Es difícil imaginar que mi hijo esté desarrollando... Hombre, igual, no sé... No quiero tampoco, ¿verdad? Pero que me parece mucho menos probable que él esté desarrollando la misma profesión, o al menos igual con grandes cambios dentro de lo que hace, 40 años. Es que eso, si ya para mí es una cosa que en nuestra generación ya empieza a ser raro, y la de mis hijos creo que será súper extraño, porque el mundo cambia cada vez más rápido y lo que necesitas saber hacer cambia cada vez más rápido. Entonces, centrarme en enseñarle una cosa concreta, bueno, más allá de, pues sí, saber leer y tener comprensión lectora, capacidad de comunicarse, capacidad de entender cuando otro se expresa, eso es fundamental porque te va a hacer falta en cualquier ámbito, creo. Pero saber una cosa concreta, tú imagínate que vuelvo a viajar en el tiempo, yo fuera pescador en 1980 y me pasara el día enseñándole a pescar. Es que igual dentro no tiene sentido, se pesca... Aunque se siga pescando y comiendo peces, igual se hace de una forma completamente distinta. No tiene nada que ver con cómo se hace de vista, porque se descubre, vete tú a saber qué forma de hacerlo, que es más sostenible, con menos no sé qué, más eficiente. Y ya lo que le has enseñado, para cuando el primer día que él va a pescar, no le ha servido para nada. Entonces, claro, ¿de qué te sirve enseñarle una cosa concreta? Enséñale a no tener miedo de aprender cosas nuevas, a cómo enfrentarse un poco a esa idea. Y eso lo aprende también de cómo lo haces tú. No... Además de que le puedas decir cuando te pregunten, no es que no se lo digas, pero que creo que la clave es que él vea que a ti no te da miedo, si tienes que hacer algo distinto, lo haces, y cómo lo enfocas, cómo intentas aprender, piensas en ello, no sé, básicamente esa idea. Has dicho algo que estoy muy de acuerdo, que es que somos monos más uno, el siguiente nivel inmediatamente. Sí, bueno. Y estamos, de hecho lo hemos hablado en este podcast con varios invitados, el tema de los neuroquímicos, y que al final estamos condicionados siempre buscando recompensas de un tipo o de otro, ¿no? Si no es dopamina, sea serotonina, oxitocina, etcétera. ¿Qué medidas, digamos, tomas tú o cómo te gestionas a ti o quieres educar a... A lo mejor la pregunta sería más bien cómo intentas educar a tus hijos para que se aprendan a gestionar en este plano. A ver, obviamente una de las dificultades siempre, ¿no?, con esto de la dopamina y de las recompensas que el cerebro te da por hacer lo que él quiere que tú hagas, ¿no? Tu cerebro y tú no sois exactamente la misma cosa, aunque obviamente, ¿no?, el cerebro forma parte de ti. Es una parte, no es que forme parte de ti, es que es una parte fundamental, ¿no? Pero
el cerebro quiere recompensar ciertas conductas que quizá en otro entorno te ayudaban a sobrevivir o sí, vamos, incrementaban tu porcentaje de supervivencia, que como ha cambiado tan brutalmente el entorno en el que vives, mientras que tus genes básicamente son los mismos que hace, voy a decir 10.000 años por no pillarme los dedos, que son unos cuantos más, pero voy a decir 10.000 y ya me vale, ¿no? Con el cambio de 10.000 años para el argumento. El tipo de conductas que recompensa tu cerebro hoy en día muchas veces son extremadamente nocivas, especialmente porque hemos descubierto trampas para generarte esa dopamina, dopamina, yo voy a simplificarlo en dopamina, sé que pueden ser otros, al final me da lo mismo, me da igual cuál sea el neuroquímico concreto. Las recompensas de tu cerebro, le llamo dopamina como digo del concepto, ¿vale? Pero no tiene por qué ser solo dopamina. Hay muchas formas artificiales de generar dopamina que a alguien que te quiere vender algo le interesa mucho generártelo, porque si lo hace es extremadamente adictivo. Nosotros somos junkies desde el minuto 1 a nuestros propios químicos. Es como funcionamos, es lo que nos ha permitido sobrevivir. Llamamos junkies en el sentido de si no te gusta tu dopamina, te suicidas, empezando por ahí. Entonces, más te vale que te guste. Pero claro, si tu cerebro la genera a través de cosas artificiales, necesitas ser consciente de que eso puede pasar y minimizar el impacto de eso. Claro, para la gente de nuestra generación, a nosotros, por ejemplo, me han criado con el azúcar en la comida. Quiero decir, la merienda podía ser lo que fuera, en fin, bollicao, que en donut o que tal. Si la comida, la salsa de tomate llevaba azúcar, pues azúcar, y si el yogur era un petit suisse con 7 kilos de azúcar, mejor que sí, ¿no? Claro, eso, evidentemente, después de, voy a decir 20, hasta que te das cuenta de lo que está pasando, yo igual tenía 30 y pico años. Llevas siendo un drogadicto del azúcar más de 30 años. Quitarte eso de completamente radical es difícil. Tu cerebro te hace todas las trampas que puede. Y a ver, como todo, si eres consciente que es con cierta moderación, dentro de que lo idóneo sería que no te pasara, pues bueno, puedes llegar a, digamos, a subsistir, ¿no? Mientras no tengas un problema de obesidad o de diabetes grave, etcétera, pues bueno, puedes llegar a medio subsistir. Pero la cantidad de cosas que producen dopamina en el mundo en el que vivimos, y creo que eso irá a más y no a menos, que es una de las cosas que para mí es más difícil, interacciones con internet, teléfono, pienso en toda clase de redes sociales, videojuegos. Los videojuegos están diseñados para hacer máximo chute de dopamina en el menor tiempo posible. Eso para mí como padre es la cosa que más me preocupa saber gestionar, porque no importa lo que expliques, la sensación de bienestar que produce la dopamina no se explica, es algo que viene de serie, y si un niño de 8 años lo siente haciendo algo, lo va a querer hacer, no importa, no es tanto lo que tú le expliques, ahí necesitas que sea lo bastante mayor como para entender por qué tiene que intentar hacer cosas que no le hacen sentir tan bien como otras. Para mí me preocupa especialmente el área de la adolescencia, porque entiendo que es el área en la que lo ideal sería que aprendieses a relacionarte con otras personas. No, típicamente depende de la persona, pero entre 12 y 18, por no pillarme los dedos, es la etapa en la que aprendes a relacionarte. Pasas un poco de niño a adulto y aprendes a relacionarte de una forma más niño a través de juego, de una forma más adulta ya con todas las ramificaciones que eso implica con otras personas, y a los humanos una de las cosas que nos hace generar dopamina es tener relaciones sociales satisfactorias en el sentido más amplio de la expresión, desde pareja, amigos, todo tipo de relaciones sociales, tener una conversación con todo. Esto hoy en día, ese generador de dopamina, muchos adolescentes es muy fácil que lo sustituyan por otros mucho menos, ¿cómo le llamo?, mucho más artificiales, como redes sociales, un móvil, y mi sensación es que como ser humano no vas a conseguir ser porque claro, a través de una red social tú puedes generar dopamina a un ritmo que nunca conseguirás de una forma, voy a llamarle natural, es que natural es una palabra tan esto que no me gusta, de una forma orgánica, con una relación social normal. No es difícil, porque es que el videojuego ya está diseñado, el videojuego, la red social, para ser un chute de dopamina brutal. Y mi preocupación con eso es que una vez te acostumbras a ese ritmo de estímulo de dopamina, de sensación de bienestar, el mundo real te parece, voy a decir, descafeinado. Pero claro, al final eres un humano que vive en el mundo, y si no tienes relaciones sociales significativas,
yo creo que tu vida es mucho peor. De muchos ámbitos, en el laboral, o sea, creo que tu vida es mucho peor cuando te pasa eso. Y es algo que me gustaría intentar evitar a toda costa para, sobre todo pienso que hay mis hijos, ¿no? Teniendo en cuenta que yo como adulto hago el esfuerzo de estar lo mínimo posible, pues tema de notificaciones de redes sociales, tema de videojuegos, porque me preocupa esa parte, ¿no? El estilo de juego que es rápido, que te envía mucha notificación, mucho tal. Creo que esto es un generador de dopamina y que por tanto hay que minimizar el impacto. Y creo que no importa mucho lo que le expliques cuando son tan pequeños sobre este tema, porque hasta que no son realmente más mayores y pueden entender lo que es una adicción de verdad, se me hace difícil. Esto me da pie y menudo rollo soltado, ¿eh? Menudo rollo soltado aquí con la dopamina. Me da pie a querer profundizar mucho y cada vez que ibas diciendo una frase nueva me da una nueva ramificación posible para seguir hablando por ahí, pero queremos ser respetuosos con tu tiempo y hay algún tema más que quiero tocar y sin salir de la dopamina e ir un poco a algo específico, ¿no? Porque bueno, por temas de Educa Póker, por temas de mi audiencia, muchos jugadores de póker, el póker sin duda, las casas de apuestas están haciendo esfuerzos por hacer esta gamificación, ¿no? Y que haya mucha dopamina. Sí, claro. Pero los perfiles que nos siguen, creo, son más jugadores profesionales que sin duda también lo sufren, más creo yo por el hecho de el éxito temprano, relativamente temprano de muchos de ellos. Por lo menos hablo lo que yo he sentido en mi caso. Sí, pero es que esto que dices es... Me da súper bien, tal, y lo sabes, eso es dopamina y el éxito financiero, digamos, o que te vaya bien financieramente, ¿no? Que también genera mucha dopamina. ¿Tips o consejos? Hombre, es que a ver, lo que dices, que la industria del juego se va orientando más hacia tratar de generar dopamina, por supuesto, es completamente cierto. Pasa en muchísimas industrias, casi todo lo que te venden online. Si comparas cualquier producto de hace 10 años con un producto de hoy, el de hace 10 años te parece descafeinado, pero no me refiero ya a temas de juego o videojuegos. Amazon, inmediatez, sensación de recompensa, porque al final es como funcionamos los humanos, ¿no? Funcionamos con estímulo, recompensa. Y yo, consejo para alguien a quien le pasa esto, creo que es me explico dónde está el problema. Creo que hasta que no te das la hostia no tienes la oportunidad de aprender, porque cuando estás en lo alto del pico, esa sensación de bienestar y de sentirte, ¿cómo le llamo?, confiado en ti mismo, feliz, contento, reduce enormemente la posibilidad de que estés buscando soluciones, porque no hay un problema. ¿Qué problema tiene alguien que se pone a jugar a póker, gana dinero, ve que le va bien, gana dinero, se siente bien, es feliz y quiere jugar más? ¿Dónde está su problema? No tiene ningún problema en ese momento, ¿no? El problema lo tendrá cuando las expectativas que se ha creado no se ajusten a la realidad, tenga el down, se sienta terrible porque donde estaba acostumbrado a recibir bienestar, ahora recibe directamente lo opuesto y se siente como el peor del planeta Tierra. Y típicamente es cuando la gente busca apoyo de algún tipo, busca soluciones, busca alternativas. Entonces, y de hecho, la ludopatía existe y es un problema real, y existe porque si tú empiezas ganando cuando juegas, generas suficiente dopamina, y si eres lo bastante adicto somos muchos seres humanos, ¿no? Hay gente que tiene descargas de dopamina más fuertes o más leves en función del estímulo. Si a ti te genera una descarga muy intensa de dopamina el ganar dinero jugando, esa sensación de inmediatez con el dinero, pues puedes tener un problema muy grave. Esto es y que muchas veces, y esto es una cosa que sí he visto y que creo que es importante decir, hay muchos jugadores de póker que como que se sienten, voy a decir, superiores, que creo que es una palabra que se usa tal, a llámale como quieras, voy a decir al recreacional que tiene un problema con el juego. Y ojo que aquí no me refiero a un señor que está forradísimo y que lo que le apetece es jugarse 500 pavos haciendo el tal porque tiene millones. Ese puede tener cero problema con el juego y le da lo mismo, porque realmente le da lo mismo. Pero que el otro es un ser humano igual que tú, igual que yo, que la única diferencia que ha tenido es que tiene más sensibilidad a la dopamina en un ámbito y tiene un problema en su vida serio. Quiero decir que no es y a mí esta es una de las partes del póker que siempre me ha resultado más incómoda. En defensa del póker diré que es de los juegos que hay juegos con mucha más inmediatez y por tanto que los perfiles con tendencia de adicción al juego tienden a optar por otros tipos de juegos sin ese componente estratégico y con más inmediatez. Sí, muy de acuerdo.
me has dejado pensando una vez más porque había varias opciones. Intentando ir un poco a lo práctico, que a lo mejor no se te ocurre y no pasa absolutamente nada, pero creo que hay gente que se lo preguntará y a todos nos habría venido bien en algún punto u otro. Estás en ese pico, todo va genial, pero en un momento u otro te pegas una hostia. Claro. ¿Qué herramientas le das a alguien? Imagínate, por poner un poco en contexto, ¿no? Perfil chico, 21 años, lleva 2 años jugando al póker, ha llegado a mid tocando high stakes. Joder. Y se pega... Sí, bueno, pero, vale. Bueno, yo he vuelto a España, empiezo a conocer unos cuantos y digo, ¿que llevas jugando cuánto? Si yo he tardado el doble en llegar a No Limit 1000. Y se pega la hostia, ¿no? Y todo es horrible. Que bueno, que seguro que sin que se pegue una hostia tan grande, mucha gente se puede llegar a sentir así en ese punto. Sí, efectivamente, claro. No, sí, es normal. Simplemente, o sea, tú, voy a poner un ejemplo un poco bestia. $500,000 de manos ganando muy bien. El winner que me digas 8 BB100. De repente haces 100.000 manos break-even. 100.000 manos break-even después de $500,000 ganando como un animal. Si tú miras las 600.000, pues estás ganando como en vez del mejor del stake, solo eres el top 3% del stake. Pues oye, tío, ¿dónde hay que firmar, no? Quiero decir, si a él le hubieran dicho en la mano cero que va a hacer 600.000 manos y que su win rate va a ser ese, hubiera firmado, bueno, pero es que hubiera firmado tal. Pero al final tu cerebro ya lo que está en el pasado ya lo da como por hecho, creas expectativas en base al pasado y aceptar la realidad de lo que es la varianza y que la dopamina... El póker es algo donde los resultados se ven en muestras muy grandes, en número de manos y por tanto en tiempo. Tú puedes saber que eres un ganador de un win rate determinado en una muestra de, voy a decir, 1 millón o 2 millones de manos y tal, y ahí podemos empezar a hablar, pues eres un tío que gana del orden de magnitud de 4, de 6 o de 8. Antes de eso, en 100.000, 150.000 manos, estás viendo oscilaciones, pero claro, tu cerebro no puede procesar que estés trabajando 3 meses y que los resultados en realidad son... Una función importante de tus resultados es pura varianza. Y entonces, lo que hablábamos de la dopamina, eso se acaba, tú puedes pasar un día, 2 días, pero a la semana estás ya tocado y al mes estás que mentalmente no sabes qué te pasa. Entonces, mi consejo es primero ser consciente de lo que sucede. Pensar mucho, por ejemplo, a la gente que mira la gráfica. Ok, tú necesitas mirar la gráfica, pero mira solo el lifetime, o al menos una muestra gigante, de forma que el impacto, cada vez que veas tu gráfica, verás que el impacto de este down que tienes ahora es el que es. Pues si son 10.000 manos que te está yendo como el culo, ok, pero si has hecho, voy a decir, $500,000 de manos o 2 millones de manos, el impacto de esas 10.000 manos será otro, ¿no? Que si te pone la gráfica del mes y el mes has hecho 20.000 manos, claro, obviamente el impacto de las últimas 10.000 puede ser, bueno, o sea, una butra de un calibre legendario, pero estás, de alguna forma, te estás perjudicando a ti mismo. En vez de intentar objetivizarlo y que tu cerebro procese que en realidad no vas menos X1000, sino que vas más X1000 en una muestra grande, que es lo único que tú puedes controlar. Eso es algo que necesitas repetirte a ti mismo y mirarlo. Hay mucha gente que lo de mirar la gráfica, eso es cada día cada cual, no dentro de pero si lo vas a hacer, ten la decencia, por tu propia salud mental, de ponerte una base de datos muy grande y mira... no mires las últimas 3.000 manos. Sí, ok, hoy ha sido un día terrible. Es que los vas a tener. Es que no importa que seas ganador, que perdedor, que cual. Vas a tener días muy malos. Es que, de hecho, si quieres maximizar el EV jugando en las mesas, cosa que una vez ya te sientas a jugar, creo que deberías hacer, vas a coger muchas líneas con mucha varianza, que son levemente más rentables que líneas con menos varianza. Deberías cogerlas. Ahora, eso también implica que vas a tener ostiones en las días que esto sale mal, ¿sabes? Porque estás metiendo mucho dinero en muchos escenarios marginales. Pues cuando no caen las tuyas o cuando no tal, pues pum, para abajo. Ahora que has dicho esto de la varianza financiera, por ir un poco al último tópico, me gustaría que hablásemos de estrategia financiera, que es un poco como lo tengo enunciado, ¿no? Pero bueno, ahora que has dicho esto de coger la línea con más EV, justo antes de empezar a grabar te comentaba, ¿no? De que el otro día hablaba con Lizani, Rodrigo Río, casi todo el mundo lo conocerá, supongo, y me decía algo de LV. O sea, me decía algo, no del EV, sino de esto, aunque no sea tan rentable, da salud mental. Y yo le dije, sí, me dices esto hace 5 años y no eres un súper defensor del EV y te borro del WhatsApp y no quiero saber nada de ti. No. Pero llega ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el tema de la familia, ¿no? Que hay ciertas decisiones que aunque sean levemente más rentables, o puede ser bastante más rentables en ciertos ámbitos, que no las coges a cambio de, no necesariamente más seguridad, pero más certeza.
que es menos volatilidad. Vale, aquí la clave está en que el EV, en el sentido puramente de póker, ¿no? Los jugadores de póker tenemos una ventaja que no pasa en otros ámbitos, que dentro del contexto de una mano tú puedes llegar a calcular exactamente. Si tú le pones al otro los rangos exactos, lo que crees que hace entre cada línea, puedes llegar a calcular a la centésima cuánto vale cada una de las opciones que se te presentan. ¿Vale? Y como estás comparando dólares con dólares y asumes que vale lo mismo el dólar que ganas que el dólar que pierdes, si haces todos esos criterios, entonces sí que es completamente objetivo, y de hecho un robot puede jugar perfecto. Y yo diría que en el contexto de jugar dentro de tu stake y jugar unos tamaños de stack y de tal que entran dentro de la normalidad de lo que juegas en el día a día, esto es así. Es decir, si yo estoy jugando en el stake en el que tengo banca y estoy cómodo jugando juego de mi día a día, mi rutina diaria incluye jugar este stake y lo juego con normalidad, debo intentar elegir la línea que tiene más EV en dólares, porque para mí vale lo mismo el dólar ganado que el perdido en cada mano, ¿no? Y esto creo que es básicamente cierto, ¿ok? Pero eso no significa que eso sea cierto en tu vida. En primer lugar, porque obviamente cada persona elige un estilo de vida y entonces para cada uno esto puede ser algo distinto. Pero yo soy un firme creyente de que los dólares que tienes no valen lo mismo en función de los que tengas. Es decir, si yo tengo 2 millones de dólares, coger voy a decir 80-20 a favor, en el que me quedo a cero o me pongo con 4 millones, es una barbaridad. Porque mi vida con el 1.300.000 y el 1.400.000, básicamente en mi caso al menos, cambia cero. Mientras que del 1.200.000 al 1.000.000, mi vida cambia mucho. En un caso tengo que empezar a ganar dinero ya en el día a día, porque si no es que no puedo pagar el alquiler o la hipoteca o la comida o el colegio o el autobús, mientras que en el otro, del 1.200.000 al 1.400.000, lo que voy a hacer con esos 2 millones extra, pues no digo que no tenga ninguna utilidad, pues puedes decidir montar cada cual tiene sus tal, pues dedicarle como mucho más recursos a un hobby o ayudar a otros a montar una ONG, cosas que puedes hacer también con menos dinero, pero que ciertamente estás rechazando un 20-80 por 2 millones de dólares y que desde mi punto de vista sería una locura no rechazarlo, asumiendo, ¿no?, que desde cero para ti volver a los 2 millones no sería trivialmente fácil, porque no es tan fácil desde cero. Es mucho más difícil el primer millón que el segundo, porque tienes cero capital, ¿no? Y en este sentido, el tema de las inversiones, yo creo que esto es algo que no hay que perder de vista, y es ¿qué coste tiene para ti perder una parte sustancial del patrimonio y qué beneficio tiene ganar, ¿no? Si tu vida va a ser básicamente idéntica con, digo, 2 millones por decir una cifra, cada uno puede tener su cifra, porque eso depende de tu estilo de vida. Y yo entiendo, que no es mi caso, que hay gente que quiere llevar un estilo de vida en el que si te importa mucho, voy a decir lo que piensan los demás, o te encantan cosas carísimas, probablemente necesites una cifra muy alta y entonces pues, podrías llegar a plantearte eso. No lo sé, no es mi caso, ¿no? Yo no soy especialmente, no soy muy ostentoso y yo no necesito inmensas cantidades de dinero para ser feliz. En mi caso, una de las cosas en las que reflexioné en su día a la hora de ponerte como un objetivo, ¿no?, económico, es qué estilo de vida es el que me hace más feliz y con qué nivel de gasto anual llevo esa vida con la que soy feliz. O sea, ya lo económico no es un problema, y una vez que esa decisión para cada uno es una, y ahí cada cual sabrá lo que quiere y lo que necesita. En mi caso cambió eso al tener hijos, porque yo no los tenía ahí con la primera vez que hice los números y eso no lo había tenido en cuenta. Me sentía mucho más inseguro, ¿no?, con hijos, porque la cantidad de variables en juego no son las mismas, que la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir tampoco es la misma, pero bueno, lo del EV en la vida, cuando valoras decisiones en tu vida, intentar pensarlo solo en dólares, creo que es una burrada. De entrada, por esto, de que los dólares extra pueden no valer lo mismo que, o sea, más que el menos. Y luego porque habría que ponerle un precio a tu bienestar o el bienestar de tu familia, un precio en dólares que a veces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de medir, pero ¿qué perfil de inversor eres? Va a depender mucho del malestar que te generan las oscilaciones de tu patrimonio. Y eso además puede cambiar con la edad. Típicamente, ya os adelanto yo, ser padre te aumenta el averso al riesgo, pero bien, o sea, no un poquito, una cosa sustancial.
y con la edad dicen que va aumentando. No soy todavía tan mayor, pero sí que todos nos imaginamos la típica escena del señor o señora de 80 o 70 años ahí con 3 cerrojos pasados en la puerta, que no te imaginas un chaval de 20 años, ¿no? Yo qué sé, que diría, joder, pues al hombre de 80 total, si le pasa algo ya le quedaban 2 días, ¿no? El de 20 años, madre mía, que tiene toda la vida por delante, y sin embargo es al revés, ¿no? Supongo que tiene que ver con la percepción de la aversión al riesgo. Para mí, desde un punto de vista de inversión de patrimonio, lo que tiene sentido es, en los primeros años de tu vida, no me atrevo a dar cifras, voy a decir hasta los 40 quizá, pero especialmente acentuados si estás en los 20, tiene sentido que cojas inversiones de más riesgo si no te generan un malestar emocional brutal, porque es un momento en el que el patrimonio que consigues construir pronto en la etapa de tu vida tiene muchos años para producir, y todavía... Es que estoy generalizando, cada uno tiene unas situaciones personales distintas, pero normalmente tienes menos personas, menos responsabilidades a los 20 que a los 50. Si no tienes hijos a los 50, ni familia, ni tal ni cual, pues en realidad estás como con 20 prácticamente, ¿sabes? A nivel de responsabilidades, pero es más probable que tengas más responsabilidades en ese sentido, más gente que depende de ti a los 40 o a los 50 que a los 20. Entonces, para mí, desde un punto de vista de inversión, tiene más sentido ser agresivo a los 20 que a los 50. Y luego está la cuestión de ¿cómo le llamo esto? Me sale no es un concepto nuevo, me sale ética de tu inversión, o que es otra de esas cosas que puedes tener en cuenta cuando te lo puedes permitir, o que puedes tener más en cuenta cuando te lo puedes permitir. Me explico. Si tú ya vuelvo al ejemplo del señor con los 2 millones, el señor con 100.000 euros, el señor que tiene, 1.000 euros, ya ponerte a invertir 1.000 euros empieza a ser un poco, pero bueno, voy a suponer que alguien joven con un patrimonio pequeño, alguien joven con bastante patrimonio, y alguien ya mayor, criterios que creo que al menos hay que poner en la balanza, ¿no? Cuando eres joven, como digo, te quedan muchos años, y la rentabilidad del patrimonio, o sea, el riesgo no es tan problemático porque te quedan muchos años de trabajo, y mientras, o sea, importa el EV, lógicamente, a esa edad mucho más que otras variables, ¿vale? Siempre dentro de que con un EV alto te convenga diversificar, etcétera, etcétera, porque al final, si solo es comerte varianza por varianza, pues hombre, no sé, ya cada cual verá lo que hace, ¿no? Pero no es conveniente. Eso sí, pues diversificar dentro de unos perfiles de inversión con más riesgo. Y ahí, pues bueno, tú valorarás. Cuando digo el componente ético me refiero, si tú coges inversiones en fondos, puedes elegir empresas que cada uno estará concienciado con cierto tipo de causas, sostenibilidad ambiental, o en mi caso, por ejemplo, es una que para mí es muy importante, o bueno, es que como eso ya empiezas a tocar los políticos, casi prefiero no entrar ya a las cosas, pero que igual con 20 años o 25 años quieres tener familia, es más importante que para ti generar patrimonio, que eso está en segundo plano, y o sea, no juzgo en absoluto, me parece comprensible que sea más importante que le saques, que hagas lo que consideres que te da unos puntos porcentuales extra, mientras que con mi edad elegir inversiones que sean más acorde con mis valores es más importante que sacar 4 puntos más, ¿no? en una rentabilidad, incluso, bueno, casi te diría cualquier rentabilidad, que al final, y ahí un poco distinguir entre invertir y especular, que no son la misma cosa y muchas veces se confunde, y que eso sí que creo que es una cosa importante, entender que cuando tú inviertes en algo, si es una inversión, es algo en lo que tú estás haciendo una aportación de capital a una empresa o conjunto de empresas que podrán tener el ámbito que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quitando fraudes, historias, básicamente cualquier inversión que hagas ayuda a crear cosas, ayuda a hacer cosas que antes que no se hubieran podido hacer sin tu inversión, y esa inversión crea puestos de trabajo, crea nuevos servicios que nos hacen más ricos a todos, más ricos a través de acceder a más servicios a un coste menor, genera oportunidades de cosas. Evidentemente no es lo mismo invertir en el sector armamentístico que invertir en el sector, pero bueno, todo muy a grandes rasgos, eso es una inversión que además típicamente para que una inversión tenga sentido tiene que tener un horizonte temporal bastante más largo, años hablamos, ya dependerá de qué perfil, pero años, en el número de años, mientras que algo que tú compras porque es barato, sea lo que sea, con la idea de venderlo, es pura especulación, porque no estás creando valor. Se puede especular con tulipanes, como los holandeses de no sé qué, potencialmente si tú crees que alguien va a comprar una cosa más cara y puede ser dentro de un minuto
o dentro de 10 horas o dentro de 2 meses. No es tanto una cuestión del plazo como de que el motivo por el que yo compro esto es porque creo que alguien me lo va a comprar más caro, independientemente de lo que sea la cosa que estoy comprando, independientemente del valor que esa compra genera, ¿no? Mi consejo sería, si te preocupa mínimamente las cuestiones éticas, elige inversión sobre especulación. Cuando inviertes, se crea valor, y de hecho la teoría, más allá de que con acciones, por ejemplo, acciones de bolsa, obviamente también se puede especular, pero si tú eliges valores, o sea, acciones de bolsa, la bolsa vale más cada vez, no porque mágicamente hay más dinero en el mundo que se saca del bolsillo, sino porque el conjunto de empresas que son toda la bolsa del planeta Tierra hace más cosas, ofrece más servicios, hacemos más cosas hoy que en el siglo XIX o que en el siglo XX, y entonces por eso el conjunto de la bolsa vale más. Y que con eso sí que estás ayudando a crear valor para el conjunto de las personas, y que es algo que, para mí, desde un punto de vista ético, bueno, cada uno le asigna un valor. Y que no quiero que se entienda esto como que juzgo, ¿no?, a la gente que especula. Solo digo que desde un punto de vista de lo que aportas a los demás no es exactamente la misma cosa. Lo estoy diciendo a alguien que se ha dedicado a jugar a póker, que lo que es jugar a póker aporta 0 a los demás. Bueno, puedes darle 0.1 si das el factor de que hay mesas siempre abiertas. Ok, aporta muy poco a los demás. Vamos a dejarlo ahí, al menos la parte de jugar, ¿no? Puede ser una fuente de inspiración, yo qué sé, supongo que siempre se podría buscar ahí el ángulo, pero entiendes lo que quiero decirte, que si eres cirujano, no creo que es muy evidente, ¿no?, que aportas a los demás, tío. Había un señor allí muriéndose y le salvas la vida, que eres un héroe, vamos, eres el otro soy yo, pues he estado jugando a las cartas allí porque sabes más, has estudiado más, eres más listo, me da igual cuál sea el motivo, y las has ganado, pues está muy bien, tenías dinero. Pero bueno, que en lo que se aporta a la sociedad, un poco esa distinción entre lo que es una cosa y la otra, que creo que mucha gente en el sector del póker, especialmente, entramos muy jóvenes, estamos muy acostumbrados a pensar en EV, en lo que vale algo, porque pensamos así todo el rato durante las manos, ¿no? Y cuando sales al mundo a invertir, pues típicamente se parece mucho más a especulación que a inversión. Y oye, que si lo que quieres, que no te estoy diciendo que no especules, es que al final cada uno que elija, pero al menos entiende las diferencias entre lo que es cada cosa. Si te va bien con la especulación y no es algo que yo haga, pero si eres bueno con la especulación, obviamente vas a ganar más dinero, porque como no es un crecimiento real de creación de valor, si tú compras algo por 1 y encuentras que te lo compra por 10, pues eso por 10, y si lo consigues hacer en 24 horas, pues por 10 en 24 horas, ese retorno ya no te lo da nada más nunca. Nada puede crecer, nada que realmente crezca aportando valor va a crecer ese ratio, es que eso no existe, pero sí existen especulaciones que pegas ahí el ¡pomba! Venga, y bueno, que si tienes la oportunidad entiendo que lo hagas. Ahora, también el riesgo también es otro. Cuando tú compras una cartera diversificada de valores, tampoco vas a hacer ahí un menos 97%, lógicamente. Último tema que me olvidaba, antes de hacerte luego unas preguntas muy rápidas, y cambiando de tema y cerrando, es el tema del Magic, que decías que... Ajá. Había leído de ti, si me equivoco, o sea, por ti mismo, tu libro, tu blog, o en algún sitio hace mucho, que con 15 años tus padres te dejaron ir a Madrid a jugar un torneo de Magic, ¿puede ser? Con 15 años, a ver qué piense, porque ya cuando me remonto a 15 años, si fue de Magic, yo creo que con 14, incluso 15, 14 o 15, no estoy ya seguro, fui a Madrid a jugar un torneo porque mi madre dijo que sí, mi padre no lo tenía nada claro. Aquel torneo era un juego de cartas similar al Magic, pero creo que era de Star Wars, que era un juego que, claro, yo era un niño, es que tenía, no sé si 14 o 15 años. Y de hecho tuve que ir en el bus de la noche, no tenía dinero para un hotel, me acuerdo de aquello mucho, no tenía dinero para un hotel, fui sin dormir y me tuvieron que despertar en la semifinal, que aún la gané, y en la final ya me quedé, o sea, literalmente dormido en la mesa, ya durante la partida. En la semifinal me despertaron porque gané la ronda y me dormí ahí encima de la mesa al acabar, y en la final me tenían que despertar ya durante la partida, no me daba a mí el cuerpo para... Claro, era un niño, no estaba yo acostumbrado, debió ser mi primera noche en vela nunca, y bueno, aquello fue una experiencia. Y siempre me han gustado ese tipo de juegos estratégicos, complejos. Yo empecé al póker con la idea de poder pagarme más viajes de Magic. Yo jugaba Magic, competía, había ganado algunos viajes. Yo he estado con el Magic, estaba en Japón, estaba en Texas. Me encantaba jugar a Magic a un nivel, no sé cómo llamarle, amateur competitivo, como le queráis llamar. Era un chaval.
por eso acepté empezar con el póker. Y como juego, lo que sería, sí, como juego, obviamente creo que no hay comparación en cuanto a lo divertido que puede ser una cosa respecto a la otra. Básicamente el póker sin dinero no jugaría, bueno, hay quien juega, pero yo desde luego no jugaría al póker sin dinero, no hubiera jugado al póker sin dinero, pero al Magic sin dinero, bueno, es que haya jugado, es que, bueno, estaría deseándolo, vamos. A cualquier juego de ese estilo, no tiene por qué ser forzosamente el Magic. Hoy en día, lo poco que puedo, tengo familia, tengo responsabilidades, tengo trabajo, todavía me gustan los juegos de cartas así estratégicos, etcétera, etcétera. Es verdad que no puedo dedicarle como lo hubiera dedicado con 14 años, que tienes 0 responsabilidades todo el tiempo del mundo y madre mía, qué tiempos aquellos. Ahora, por ser una vez más respetuoso con tu tiempo, no porque no haya recopilado un montón de preguntas para hacerte, unas preguntas mucho más rápidas. Ajá. Bueno, justo la primera a lo mejor no tiene por qué ser más rápida y más con lo que te enrollas, pero me parece muy interesante porque al final un poco el propósito de Falla con Éxito es mostrar que equivocarse es bueno y es algo que jugando al póker sabemos todos los días, que hacemos acciones, está mal, no pasa nada, corrijo, al día siguiente, bueno, puedo ajustar, etcétera. Sobre algo en la vida, da igual en qué ámbito, uno que quieras compartir, algo que tú consideres un error o fracaso o tropiezo. Sí, muchos. ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué aprendiste? A ver, esto si me hubieras preguntado antes hubiera podido filtrar, porque es que ahora mismo se me ocurren muchas opciones y tengo que pensar cuál ilustra mejor. Para empezar, con lo que has dicho, obviamente equivocarse no es que sea... No sé cómo explicarlo. Simplemente equivocarse es algo que sucede y tú puedes elegir si aprendes de ello o si pretendes que no eres humano y que no te equivocas, ¿no? Como que esto no existe, ¿no? Los humanos no nos equivocamos en nada. Entonces, menuda idiotez, ¿no? Eres humano, claro que te equivocas, aprovecha, mira lo que ha pasado, y analízalo, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha podido pasar? En mi caso podría decir, tema de inversión que estaba hablando antes y parece que sepa de lo que hablo. Claro, ahora sé de lo que hablo, con 24 años. Hablamos en el mundo de las .com, cuando no tenía ni puñetera idea ni de fiscalidad, que es otra cosa que también haría de forma muy distinta hoy, ¿no? Hasta que bueno, pues temas de inversión. Yo no tenía ni idea de cómo gestionar patrimonio. Es algo que si hubiera sido medianamente listo en su momento y me hubiera informado con alguien razonablemente competente, hubiera hecho muchísimo mejor, al punto que yo invertía en cosas, porque un amigo me decía que no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, algo tendré que hacer, porque tienes ahí dinero. Claro, era la época en la que se ganaba mucho jugando a las mesas, no tenía ni idea de cómo gestionar nada de mi cartera, y el error más grave era que, claro, en ese punto de mi vida yo estaba tan centrado en el póker que sentía que dedicarle atención y tiempo a otra cosa era algo como, o sea, no voy a perder aquí horas, digamos, en las que tengo que estar fresco, aprendiendo algo que tal, cuando las podría estar jugando o mejorando mi juego, que gano no sé cuánto dinero al mes, que claro, vamos, con los Yankees aquello era una cosa muy loca. O sea, entiendo por qué me pasó, pero ojalá lo hubiera hecho distinto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, cuando montas una empresa, te aseguro que es imposible que no haya 400 millones de cosas que no harías distinta, porque en mi caso con Educa, yo monté Educa con 24, 25 debería tener, ¿no? 24, 25 años, quiero decir que también era, y imagínate mi experiencia en el ámbito de empresario, o sea, había estado jugando había estudiado en la universidad, empezado a jugar a póker y estás montando una empresa. Mira, tampoco me voy a poner en el detalles, pero te puedes imaginar que lo que sé hoy de cómo funciona la empresa, de cómo funciona todo lo que tiene que ver con una empresa, no es como lo harías con 25 años. Ahí, en parte, además de, obviamente, mi experiencia, el estar ahí centradísimo también en el póker y estar queriendo hacer las dos cosas a la vez, que lo dificultaba ya de serie, también creo que el sistema educativo que hemos vivido no ayuda mucho, no está pensado para que tengas conocimientos prácticos desde un punto de vista de un autónomo o un empresario, creo, al menos en mi caso, ¿no? Yo fui a un cole público, un esto público, y poco me enseñaron a mí de las cosas que de lo que es, ¿no? De la realidad de lo que es montar una empresa. Y eso, bueno, es que se podría contar mil, ¿no? Pero obviamente lo haría distinto hoy, claro que sí. Un libro. Esto, de nuevo,
me pasa como finalidad del libro, ¿no? Porque si es ocio, lo tengo clarísimo. O sea, ocio a nivel ocio, para mí, el que más, y eso entiendo que es muy personal a nivel de género, el que más me ha impactado es El nombre del viento, de Patrick, a ver si lo pronuncio bien. Tengo que interrumpirte porque yo empecé a jugar a póker, o sea, bueno, voy a enrollarme levemente, pero es que digo... Nah, no va a decir este libro ni de coña, pero lo tengo muy fresco. Es que lo tengo como si fuera ayer. Empecé a jugar al póker con 18 años y medio. Y jugaba por internet, etcétera. Y yo siempre tenía en mi mente que habría una época de mi vida, por lo menos, y lo visualizaba así, que me gustaría jugar de forma presencial en un casino. Un año y medio después, si no me equivoco, o 2 y medio después, porque fue justo en Navidad, justo después de Navidad, me fui a Barcelona. Y allí iba al casino, jugaba algo en internet y jugaba allí en el casino. Y viendo Twitter, Simón Muñoz, cofundador de Educa Poker, para los que no lo ubiquen, lo puso algo como: ya está aquí el temor de un hombre sabio, ¿no? O del hombre más sabio. Y solo por el temor de un hombre 20 sabio. años puedes decir, hostia, qué título tan guay. Y fui y me compré El nombre del viento y lo empecé a leer. Y ha sido uno de los únicos pocos libros de ficción que me he leído en estos 10 años y me parece bestial. Perdón por el spoiler, pero es que esto fue hace 8 años, lo tengo como si fuera ayer y súper... También decir que el autor podía sacar la tercera ya, pero bueno. Sí, de hecho lo de la tercera, sigo con atención a ver qué pasa, y es que el señor está negociando para la serie de televisión, parece que ya lo tiene cerrado, pero no lo puede sacar hasta que no esté la serie hecha y emitida y tal. Parece ser que está escrito a la vez el manuscrito de los 3, que él fue con el manuscrito con los 3 libros a una editorial, y además de correcciones y de cosas, se lo partieron en 3 porque ya no son pequeños, imagínate 3 en 1, ¿no? Pero quiero decir que lo más triste del asunto es que está escrito ya desde que se escribió el primero, que a mí me caen las lágrimas también. Es una trilogía y que te falta el tercero, pero bueno, eso Perdona, profundiza un poco para gente que no sepa de qué va el libro. No de qué va el libro a lo mejor, pero sino por qué te gusta ese libro. A ver, como digo, es un libro, obviamente tiene como digo, cuando eliges libros, ¿no? Como la finalidad. Para mí esto es ocio, porque tiene muchas virtudes, para mi gusto, voy a intentar resumirlo. Es un libro que es ameno de leer, pero que la segunda, tercera, cuarta lectura lo aguanta, descubres nuevos matices y nuevas cosas en cada lectura posterior. Está extremadamente bien escrito, al punto que lo he leído en castellano un par de veces y me he molestado. Hablo inglés bien, leo inglés bien, me cuesta más que en castellano. Me he molestado en leerlo en inglés porque quería... Eso sé que suena muy a... me sale a gafapastas. Eso no lo hago con prácticamente ningún libro. Podría decir que libros de ficción que haya leído más de una vez, pues vamos, El Señor de los Anillos, cuando era un chaval, que me gustó mucho y lo leí alguna que otra vez, 3, o sea, contaos, 3. Y este es uno de los que es que con cada lectura me parece que mejora. Eso no es tan sencillo. Y porque no es predecible, sin ser una cosa en ese sentido, pero no es consigue sorprenderte y al mismo tiempo meterte en un mundo, no sé, yo creo que está terriblemente bien escrito. Fíjate que no soy una persona muy artística en el sentido no más purista de la expresión artístico, a pesar de que pueda ser creativo en otros ámbitos, no soy artístico, desde luego no dibujo peor que mi sobrina de 7 años, para que te hagas la idea, ¿no? Para que veas por dónde voy. Pero para mí, no sé, considero que es en ese sentido fundamental. Y luego es que claro, en un punto de vista formativo, ¿sabes lo que me pasa? Que todo se me queda desactualizado relativamente rápido, y lo que crea que a mí me vino muy bien porque, como te digo, yo estaba con la mentalidad de póker y sin dedicarle nada de tiempo a gestión de patrimonio, etcétera, en esa época de mi vida leí 2 o 3 libros, a ver si me acuerdo, es que encima no me acordaré de los títulos, porque ves, esos son libros que no he necesitado releer, porque no vuelvo a releer un libro formativo, sino que busco más información al respecto y me hago yo, o sea, construyo las ideas yo, no vuelvo a leer el libro, porque no me importa tanto lo que dijo un señor en un momento determinado como lo que me hizo pensar en leerlo y las ideas que construí a través de eso. Entonces, tú fíjate que igual que en ocio me es muy fácil decirte, me parece, hay otros libros muy buenos de nivel de ocio, y leo mucho sobre
Ahora menos, ahora mucho sobre temas de hijos, de paternidad, de educación, ¿no? Pero recuerdo, y digo este no porque creas que es el mejor, ¿no? Pues es el que leí yo, que fue el primero que leí y me hizo cambiar un poco el chip, el de Freakonomics, que luego sacaron una segunda parte y tal, y de los que salieron en esa época, ahí leí 2 o 3. No es que crea que son excepcionalmente buenos, sino que, bueno, pues puestos a decir libros, para mí fue importante porque fue lo que me hizo cambiar el chip, darme cuenta de que estaba haciendo, con perdón, el retrasado. Porque estaba, ¿sabes? Como muy metido ahí a póker, y estaba dejando completamente de lado otras cosas de mi vida. No sé, y ya tendría que pensar otros ámbitos, pero yo supongo que con esos 2, o sobre todo, si no lo habéis leído, leed El nombre del viento, ya me lo agradecéis luego. No sé, algún ámbito más que pueda ser interesante. Es que, por ejemplo, de póker, más de lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé con el Limit, ¿vale? ¿Cómo se llamaba aquel? El de Slasky. ¿Cómo era aquel libro? Me acuerdo de... Es el póker ahí, es que... El de Slasky, ¿cómo era ese libro? Claro, yo empecé a jugar, pues ahí leí algún libro, era de Limit, pero claro, no recomendaría a nadie que leyera eso hoy, si eso, pues imagínate el póker de hace, yo que sé, 2 milenios, es que llevo jugando mucho tiempo a póker. ¿El Slasky tiene varios o el que hablas es de No Limit? El que hablo era de Limit, yo te hablo, a mí el que más me marcó, porque fue... A ver, yo empecé a jugar. A mí me dejaron uno que era súper básico. Antes de que yo jugara una mano, vino un amigo a casa, él me daba yo jugaba Magic con él, me daba la murga porque él pensaba que a mí me podía ir muy bien en el póker. Me insistía. Se fueron mis padres al pueblo y me quedé yo solo en casa. Y él se vino, instaló allí 888, me acuerdo, era 888, instaló tal, me hizo crearme la cuenta y él me dejó un libro súper básico, que te explicaba, vamos, lo que eran las outs, lo que era el flop, el turn, el river, las reglas más 1 prácticamente, ¿no? Y te daba unos rangos pre-flop de ardillita feliz allí, tú estabas ahí faldeando tus manitas y jugando a las buenas, ¿no? Y con eso empecé a jugar. Y después, cuando ya vi, claro, jugando céntimos en límite en la época, pues jugabas tight y te forrabas y ya está, porque ahí pues eres 8 al flop, tú hacías tortas con tu madre a cobrar y siguiente mano, ¿no? ¿Se le puede llamar tortas a apostar una ciega? Se le puede llamar tortas cuando solo le pagas una ciega cuando te ganan, sí, ¿sabes? No sé, hasta cierto punto. También cuando te pagaban 6, al final acababas sacando algo de valor por allí. Es verdad que luego había más bichos ripilantes, pero oye, mira, así es la vida. Y luego recuerdo que leí, me acuerdo que era de Slasky, ¿cómo era el título? No me acuerdo. Y aquel fue el que, de pasar a jugar céntimos a tomármelo en serio, pues fue el que dijo, porque ya era un libro un poco más profundo a nivel técnico. No me acuerdo del libro, Small Stakes. Es que hablamos de hace 16 años. Aún da gracias que me acuerdo que era de Slasky. Y aquel fue un poco el libro que me hizo dar el salto. En ese sentido fue importante porque fue el que me hizo ver pues que se podía profundizar a nivel técnico, y ya he leído algún libro más de póker, a veces ni siquiera enteros o lectura diagonal, porque hay muchas cosas que ya has pensado en ellas o que ya tal, o que pero a poco que te aporte yo muchas veces creo que la gente lee un contenido o un libro de algo como si tuviese que ser una verdad, ¿no? Una cosa que es así como... Y a mí me vale con que me haga pensar. Con un ámbito del que sabes bastante, como en mi caso podría ser el póker, que has dedicado tiempo y tal, si yo supiera que voy a leer un libro y me va a hacer pensar sobre una pincelada de un concepto que yo tal, ya me parece valioso, porque no es tan fácil. Puedo pensar que el 80%, el 90% del libro es o trivial o se está equivocando, pero si hace un argumento de una cosa que me hace cambiar un chip en mi cabeza de una situación que yo enfocaba de una forma, la enfoco de otra, considero que ha valido de muchísimo el tiempo y la inversión. Sí, como la idea o la pepita clave, digamos, del libro. Claro, y luego ya tendrás que pensar tú, ¿no? Pues eso, el proceso de ordenar esa idea, ver cómo te cuadra, qué cosas te mueve, qué cosas no te mueve. Si consigues eso, me parece que, vamos, que ya has conseguido mucho. El que he encontrado de Slansky, se me ha ido ahora, es el de... Voy a buscarlo yo y todo. ¿Cómo era? Small Stakes. No Limit Theory and Practice. Pero este es el de No Limit, que es el que yo pensaba que decía. No, yo te hablo de uno de Limit viejísimo, pero es que igual este queda descatalogado. Small Stakes Small Stakes Limit Hold'em Strategy, ¿puede ser? Limit Hold'em Strategy. No, ¿cómo es? Este es Slansky. Es que, joder, es que hace muchos años, tío. Y ya que me acuerdo del título exacto, es que es muy difícil. Slansky Limit Hold'em Book. Voy a ver lo que sale. Google, a ver lo que me dice.
Sí, tiene varios de Small Stakes, Hold'em Poker. Supongo que será ese. Hold'em Poker puede ser, no me suena, pero puede ser. En fin, creo que, o sea, al final da un poco lo mismo. No es un libro que recomendara leer hoy. Tiene 15 años o 16 años, bueno, más los que tuviera cuando yo lo leí, claro, que igual tenía 3, no lo sé. O sea que imagínate. Que por cierto, eso me hace pensar. Yo llevo en este mundo, creo que son 15 años o 16, 15 o 16. Estamos en el 2020 y yo empecé. Van a ser 17 este verano. Creo que empecé en 2003. O sea que es 2020, creo que van a ser 17 este verano. Y me he dado cuenta de la poquísima gente que queda de la época ya ni mínimamente metida en el mundillo. Es algo que apunté para hablar de ello. Lo que pasa es que, bueno, han salido un montón de temas y no entré en ello, pero si quieres hablar un poco de esto, de por qué ya no queda gente de tu generación, ¿por qué se han ido? ¿O? A ver, el póker a un nivel alto el póker online especialmente a un nivel alto es algo que tiene un desgaste mental brutal. Hay que tener en cuenta que tú estás compitiendo con otra gente que también está dedicando esfuerzo, atención, concentración muchas horas del día y que por tanto, si pretendes ser un ganador sólido, cosa que más te vale si no te quieres pegar un tiro, necesitas dedicarle un nivel de concentración brutal, de esfuerzo para aprender y mejorar y, digamos, estar algo por encima del meta, no ser algo mejor que los mejores. Eso implica mucho esfuerzo y por tanto, para amortizar ese esfuerzo de ser capaz de ser mejor que el meta, o metes muchas horas de juego o estás dedicándole mucho esfuerzo a ser muy bueno y no lo estás amortizando, ¿no? Entonces, joder, y ese nivel de desgaste, esa sensación tantas horas compitiendo, ese nivel de intensidad es completamente agotador. Y entonces, además, cuando has sido capaz de mantener ese nivel muy alto durante un tiempo, quedarte a un ritmo más bajo en el que ya no ganas bien te hace sentir mal. Y entonces, como si has conseguido ganar lo suficiente, lo que quieres es marcharte. Porque además, otro de los problemas que tiene dedicarte a algo como el póker es que no te construye currículum. Si tú empiezas con 20, voy a decir 20, te pasas 10 años jugando a nivel medio, a los 30 estás ya completamente agotado de jugar online porque llevas 10 años grindando, que se dice pronto, y has creado un patrimonio de 50 a 100 mil euros. Bueno, pues hombre, no te digo, no es que te estés no es el fin del mundo, no, tampoco es eso, pero tampoco es una situación envidiable respecto a alguien que, imagínate, ¿no?, que si hubiese sacado una titulación de algo, voy a decir médico, que es la típica de nuestros padres que te decían, sé médico que te irá bien. ¿No? Pues, si hubiese sacado medicina, una especialidad, y estuviese ya colocado de médico, ¿qué situación socioeconómica dirías que, pues, sabes, probablemente el médico, porque le va a ser súper fácil conseguir una buena hipoteca con un trabajo más estable, va a tener menos ansiedad, menos estrés, menos inseguridad hacia el futuro, porque si estás ya medio colocado como médico, precisamente la gente, temas de salud, igual te tienes que seguir formando como médico, pero la gente enferma se va a poner muy probablemente, no sé esto cuánto va a cambiar en el futuro, ¿no? Y por tanto, no es el tipo de situación en la que yo creo que te quieras ver con 30 años. Y eso hace que te matas para intentar que en vez de ser 100.000 sea 1 millón, o sean 2 millones, o sea lo que puedas, ¿no? Lo que te dé. Y eso al cabo de unos años, compitiendo contra gente que ha empezado después de ti, que es más joven, que tiene ese tiempo y esa energía, se hace difícil, ¿no? En mi caso, yo ahora con la familia, yo tengo claro que le quiero dedicar mucho tiempo a mis hijos. Creo que nada es más importante, como digo, aprenden de lo que te ven hacer, y para verte hacer cosas y para ver cómo tratas a los demás tienes que estar con ellos. No es estar con ellos un momento puntual de ir a un sitio súper chulo, es estar con ellos en el día a día, mucho tiempo. Claro, eso no compagina con lo que te he dicho del esfuerzo de mantenerte a un nivel muy alto, además en los horarios que muchas veces pueden no ser los más friendly del mundo para los niños, de jugar, si quieres jugar stakes altos, y el esfuerzo de estudiar, etcétera, etcétera. Todo eso, pues al final las cosas, con los años en tu vida también tienes más responsabilidades. Yo creo que es muy difícil mantenerse con la exigencia que tiene de tiempo y de desgaste. Y como puedes ver, me enrollo mucho. Sí, estaba pensando si seguir dándote pie o intentar ir cerrando la conversación. No sé cómo vas de tiempo. Yo tengo todavía, bueno, ya no mucho, porque veo que son más y media, tengo como 10 minutos me quedan. He encontrado el libro, eso sí, el Small Stakes Hold'em. Vale, ese es el libro que nadie ha de leerse ahora mismo, si no quiere
No. Pero es que estaba aquí en Google y justo he visto y lo he reconocido por la foto de la portada, que sale un revólver. Tú mira las asociaciones del... Ahora sí. Joder. A ti en realidad te suelen preguntar muchas cosas al tener la escuela de póker, al llevar muchos años, etcétera, pero seguro que hay algo que a lo mejor incluso de forma consciente, porque yo cuando empecé a preguntar esto a la gente del podcast, empecé a preguntármelo a mí mismo. No tiene que ser a un nivel en el que tú te creas mucho más competente, pero de donde la gente tiene la atención, y es ¿qué te preguntan de menos? Que tú consideras que es importante. Pero respecto al póker o respecto en cualquier área, ¿dónde te suena que hay una deficiencia de atención en la gente en temas importantes? Puede ser en el póker, a lo mejor te viene a decirme pues algo en una secuencia de Forbet Pots, que lo puede ser, pero... Claro, pero es que, a ver, con una pregunta que tiene un espectro tan amplio, me es difícil, porque no sé por dónde buscar dentro de mi cabeza, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. La pregunta puede ser desde ámbitos de, yo qué sé, crianza, ¿no? Cosas que los padres no les prestan atención en tema de crianza. O podría ser los Forbet Pots y la iniciativa cuando es que es tan amplio el espectro que no sé hacia dónde buscar. Un poco de cancha al mundo del póker, aunque me interesaría más algo más genérico o más de la vida en general, pero digamos, en el mundo del póker, ¿qué te suele la gente preguntar de menos? Juego en botes pequeños. Porque emocionalmente son poco importantes, o sea, tienen muy poco impacto emocional si en una mano ganas 4 ciegas o las dejas de ganar, ¿no? No te cambia nunca la sesión, el robar un bote que check, haces un bet de 1 ciega y medio de 3 ciegas en el river, nunca te va a cambiar una sesión, pagas ese bet en el river o no, porque estás pagando un bet de, ¿sabes? 2 blinds en el river, con una mano no sé qué, nunca te cambia la sesión, y sin embargo, cuando miras tu win rate en 1.000.000 de manos, es un porcentaje significativo, porque muchas veces son decisiones muy rentables en porcentaje, aunque no lo sean en valor absoluto, y casi nadie pregunta por ellas. Yo doy mucho la murga, de hecho tengo datos específicos para ese tipo de botes en el HUD porque creo que son importantes, y la gente tiende a querer centrarse mucho en los botes grandes porque cuando ganas o pierdes un bote grande te sientes la dopamina, lo que hablábamos de la dopamina, tienes un fuerte esto de emocional, pero claro, en un bote OR call check, nadie tiene ahí una carga emocional intensa y se pasa mucho por alto. Súper interesante porque es los botes grandes por lo general, entiéndeme, se juegan solos. Al igual que las grandes decisiones en la vida se juegan, o sea, más solas que los pequeños, pero muchas veces estas pequeñas decisiones en la vida pueden tener un gran impacto. Sí, a ver, en el es una generación. Sí, lo de las botas grandes, claro, eso, pero... es que hay de todo. Obviamente hay veces que sí es así, hay veces que sí es así, pero hay veces que no, lógicamente. Pero pasa lo mismo con los botes pequeños, ¿no? Sobre las decisiones. Normalmente las cosas importantes en la vida son las que tienen una fuerte carga emocional, y hay personas para las que eso es más fácil o más difícil. Hay quien está más en contacto con sus emociones y quien lo está menos, pero las decisiones importantes, si tienes claras tus emociones, sueles saber lo que quieres, ¿no? Lo normal es que sepas lo que quieres. Si es una decisión importante. Claro, ahora también te digo, ¿qué es una decisión importante en la vida? Es una cosa bastante subjetiva. Hay alguna que puede, no, pues tener hijos o no, casi todo el mundo le parecerá que sí es una decisión importante, pero normalmente ahí es fácil que tengas claras tus emociones al respecto. Puedes no saber realmente lo que es tener hijos antes de tenerlos, también te lo digo, pero las emociones al respecto sueles tenerlas más o menos claras. Pero como te digo, la clave en la vida tiene que ver con conocerte y tener claras tus emociones. Y última pregunta, ¿un valor o principio? Eso sí, para la vida. Vuelves a hacerme la de una pregunta súper abierta. A ver. ¿Cómo desmontar un genio? Yo. Claro, a ver, me pasa que es tan genérico, ¿no? Que intento buscar, pero ahí creo que sí sé lo que te voy a responder, o al menos el ámbito en el que te voy a responder, aunque como con todas las preguntas me cuesta ser conciso, ¿vale? En fin, los seres humanos somos distintos, cada uno enfocamos la vida de una forma y por tanto no pretendo decir que
el enfoque que yo tengo en ese sentido, ¿no?, de valores tenga que ser el que tengan otros. Cada uno decidirá cómo quiere vivir su vida. Para mí, una cosa que desde que soy, voy a decir adolescente, era importante es, a mí hay dos cosas que no se me olvidan. Una, que me voy a morir. Creo que lo mío con la muerte igual suena un poco macabro, no me resulta fácil la aceptación total, no sé si realmente es posible o no, para mí no lo es, para mí siempre es jodido pensar que me voy a morir, pero es algo que tengo en la cabeza a la hora de tomar las decisiones de mi día a día, en cuanto a que es fundamental para hacer las cosas que consideras importantes en la vida, no dejarlas sin hacer. Y la segunda es que no importa lo que sepan los demás, no importa lo que tú siempre tienes que vivir contigo mismo y con las decisiones que has tomado, y yo prefiero poder pensar que he hecho las cosas lo que he considerado que era lo mejor posible, porque al final de todo todos estamos de alguna forma solos dentro de nuestro cerebro y tenemos que convivir con nosotros mismos, ¿no? Y un poco con esas dos ideas de estamos aquí por un tiempo limitado, haz que valga la pena, haz las cosas que realmente deseas hacer, olvídate de lo que harían los demás en tu situación y haz lo que tú sientas que te va a hacer, lo que tú creas que te va a hacer más feliz, y recuerda que al final siempre vas a estar tú contigo mismo. No importa que puedes hacer algo que no sé qué y nadie lo vaya a saber, da igual, tú lo vas a saber, tú vas a tener que estar contigo mismo, vas a tener que... ¿Qué clase de persona quieres ser? Porque no es de cara a los demás, es de cara a ti. Yo, eso es algo que pensé, o sea, lo que pensé mucho con la edad de la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que son cosas que siempre tengo, quizá a veces hasta demasiado presente, igual lo de pensar que no estoy aquí para siempre. Es algo que intento no, cuando hablo con que mi hijo mayor tiene 4 años, no creo que sea muy adecuado, ¿no?, para irme a decirle que papá no va, o tú no vas a estar aquí para siempre. Eso luego nos genera otra clase de problemas, a ver, se nos mea en la cama, vete tú a saber. Pero te diría que son dos reflexiones que luego te ayudan a tomar decisiones, ¿no? No quieres estar siempre haciendo, no es un equilibrio entre hacer cosas que igual hoy no es lo que más me apetecería porque es mejor para el futuro, pero el futuro no puede ser una cosa que está en el infinito, en el tiempo, y que nunca va a llegar, porque te mueres, tío, que te mueres. No hagas cosas que no quieres hacer en la vida porque no tienes otra. Haz las cosas que sientas que necesitas hacer y acuérdate que eso, que siempre estás tú contigo mismo y tú sabrás o sea, que no es por responsabilidad, y las decisiones que tomas de hacer las cosas que tú consideres correctas no es por los demás, es por ti. Y eso, no me enrollo más ya, que ya he soltado bastante chapa. ¿Hay algo que no hayamos profundizado lo suficiente o que quisieras hablar, o que sea brevemente? Otra pregunta. Mira, por si no lo has notado, yo no sé cuántos invitados han pasado por tu podcast, por si no lo has notado, a mí lo de hablar y hablar y hablar es algo que no sé si se me da especialmente bien o especialmente mal. Supongo que depende del prisma en el que lo miras, porque se me da mal ser conciso, ¿no?, y ir al detalle en algunas ocasiones. Entonces, realmente no lo sé. He hablado de tantas cosas que podría hablar de muchas cosas mucho tiempo. Entonces casi eres tú el que me tiene que decir, me gustaría que profundizaras en algo de esto o lo dejamos aquí, no sé. Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí más que nada por temas de tiempo. Llevamos casi 1 hora y media. Claro, es que... Pediremos a la gente que vote para una segunda charla en el futuro. Pero creo que te había dicho 40-50 minutos. Sí, llevamos un rato. Así soy consciente de ella. Brevemente, va a estar en todas las descripciones, pero para la gente que lo esté escuchando y no pueda en ese momento, ¿dónde pueden encontrar tus redes sociales o Educapoker o un poco todo? Bueno, Educapoker, www.educapoker.com es, creo que cualquiera que sepa que existe Educapoker debe saberlo ya. En redes sociales soy Raúl_Majamestre, creo, en Twitter. No estoy en otra red social y de hecho estoy en Twitter, como hemos hablado un poco en el podcast del tema de redes sociales, únicamente para hablar, comentar cosas respecto al póker. En Educas tengo mi blog donde hay un poco más de todo, hablo de algunas cosas un poco más a mitad camino, ¿no?, en el ámbito de lo personal, pues un poco como podría haber sido esta charla, no tan largo, claro, hago entradas de 15-20 minutos, pero claro, hago entradas con más periodicidad, lógicamente. Y poco más. Vale, genial. Pues ha sido un auténtico placer. La verdad es que no sé si es que has contagiado parte de ese
innovación, pero se me iban ocurriendo un montón de preguntas en cada cosa que ibas diciendo y digo, ¿y ahora por dónde tiro? ¿Sigo con el guión o...? Pero ha sido muy instructivo y de hecho creo que después de muchos años pues viendo cosas así puntuales de Educa y viéndote por internet, digamos, hablas mucho de póker, pero hay de otros temas que no has hablado tanto, por lo menos, o que yo tenga constancia, que son muy valiosos y que muchos jugadores de póker, siendo especialmente jóvenes, les es muy útil tener un poco esa perspectiva, ya no solo en el póker, sino en otras áreas. Claro, pero ¿sabes qué me pasa? Entiendo que estoy en una posición, cuando hablo desde Educa o desde el blog, como de un rol de profesor que mucha gente tiende a darle más credibilidad de la que realmente debería. Yo no soy un experto en temas financieros, no soy un experto en crianza de hijos, solo soy un padre que se intenta informar, solo soy alguien que gestiona su patrimonio y me da como reparo hablar de esas cosas porque no quiero tener más influencia de la que debería. Tú fíjate hasta qué punto yo me puedo montar ahí. Entonces es un tema que siempre voy con pies de plomo porque no creo que es irresponsable abusar de esa confianza que se deposita porque eres un experto en algo en otros ámbitos en los que no tienes por qué serlo. Se te puede asignar más expertise del que tienes. Te citaré a ti mismo en una entrada de blog de tu antiguo blog, sería raulmesle.com, blogspot o cosas de este estilo. Sí, o sea, hace 17 años. Que decías, si volviera a empezar, o sea, decías hace más de 10 años, bueno, o 7 años, o si volviera a empezar, y una de ellas era dudar de todo lo que escuche siempre. No por ser escéptico, pero sí por cuestionar de esa persona puede equivocarse y no pasa nada, pero vamos a dar otra vuelta. Bueno, ha sido un auténtico placer y igualmente. Aquí te dejamos marchar. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.